Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y empezamos un nuevo módulo. Sí, estamos renovados, ¿sí? Vamos a empezar el módulo de administración de empresas, ¿sí? Hoy vamos a hacer una mirada con algunos conceptos básicos que nosotros debemos tener, considerando, ¿se acuerdan ustedes el proceso administrativo que vimos hace muchísimo tiempo cuando nos conocimos? Y lo plasmamos, que era planeación o planificación, organización, ejecución y control. Bueno, a partir de allí, nosotros, desde el rol de auxiliar, vamos a fijar todo el estudio que vamos a hacer, ¿sí? De aquí hasta, bueno, hasta que terminemos analizando todos los conceptos de administración, ¿sí? Pero cuando nosotros somos partes de tal vez de algún equipo de empresarios, ¿no? Tenemos que fijar una serie de objetivos, decía yo, ¿sí? Y esos objetivos tienen que ser totalmente reales, ¿sí? No ficticios o tal vez mencionar aspectos que no sabemos que no se van a dar, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, vamos a estudiarlos, ¿sí? Para que cuando ustedes ejerzan, los puedan, bueno, implementar y hacerlos realidad, ¿sí? Bueno, ahí yo les voy a compartir pantalla, ¿sí? Así como hacemos siempre la misma modalidad, donde, ¿qué será administrar? ¿No? Yo siempre que hago esta pregunta, ¿no? En todos los cursos, ¿qué será administrar? ¿Será distribuir los capitales, ¿no? Para que nosotros podamos hacer realidad otras inversiones, ¿no? Algunas veces me contestan de esta manera. Nosotros, fíjense, lo vamos a mencionar como un proceso que es continuo. Claro, es continuo, es cíclico y que ustedes lo van a llevar adelante, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Esto es muy importante. Debemos coordinar todas las personas, los recursos humanos que forman esa empresa, ¿sí? Que hagan un buen uso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de que los recursos debíamos utilizarlos de una manera correcta? ¿Sí? Bueno, acá sí, tenemos que considerar aspectos materiales, todos aquellos necesarios para que yo pueda, bueno, cumplir mis actividades y teniendo el personal correcto para que puedan realizar y cumplir todas las responsabilidades que tienen a cargo, ¿sí? Después, fíjense que cuando nosotros nos conocimos, yo he fijado un paso para que nosotros hagamos nuestro estudio, ¿sí? Y consideramos etapas. Yo dije, estas etapas las vamos a conocer y las vamos a llevar adelante durante todo el cursado. Es que nos abre el panorama para hacer el estudio con todos los demás temas, ¿no? Que debemos ver. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de una planificación estratégica, ¿quién es el que lleva adelante esta actividad? Nosotros podemos acompañar, dijimos, ¿verdad? No vamos a ser parte, pero asesorando sería en ese momento, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de llevar esta actividad? ¿Quiénes serían? ¿No? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a hacer los jefes, bueno, nosotros seguro, ¿no? Y donde vamos a fijar una serie de objetivos, una serie de metas, ¿sí? Donde es importante ser muy, armar una visión, decíamos, ¿se acuerdan? De aquello que podría llegar a pasar en nuestra empresa, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Decíamos misión, también decíamos visión. Acá es muy importante que desde nuestra área podamos identificar estrategias. Tal vez ustedes formen un equipo, ¿sí? De trabajo y vayan a reunirse, como normalmente lo hacemos en reuniones de trabajo, visionando, analizando cuáles serían las estrategias propicias para llevar adelante un determinado proyecto, dependiendo también la circunstancia
en la que se encuentra la empresa, ¿sí? Por eso yo considero que es importante que tengamos en cuenta aquellos cambios, ¿no?, que van a ir sucediendo en las empresas, por supuesto, y en el entorno. Después es importante que analicemos nosotros aquellas oportunidades que nos van a surgir, ¿sí? Siempre. Nosotros, cuando hacemos este estudio, recuerden que también dije que podríamos utilizar una matriz que se llama FODA, ¿sí? No sé si ustedes la conocen. Esta matriz les permite a ustedes tener aquellos aspectos que son totalmente positivos, que son las fortalezas, aquellas oportunidades que pueden llegar a tener las empresas y que las vamos a considerar, y luego ya hablamos de dos aspectos negativos, ¿sí?, si así podríamos decirlo, pero que nos dan la oportunidad de que cambiemos, ¿sí? Son aquellas debilidades que podrían presentarse, y después tenemos, ¿no?, aquellas amenazas que son constantes y que nosotros debemos ir acompañando, ¿no? Tratando de que esos obstáculos que se presenten los podamos llevar de una manera correcta, ¿sí? Eso es básico, digamos, en nuestro trabajo. Seguro que desde el área de administración vamos a tener algunos problemas constantes, y nosotros somos los encargados de resolver esas situaciones, ¿sí? Después, más adelante, cuando veamos, bueno, desde la parte contable, desde control de stock que nosotros podemos llevar adelante, el análisis que hacemos cuando seleccionamos los proveedores, ¿sí? Y, bueno, otros aspectos ya que tienen que ver con la administración en sí. Pero es importante que plasmemos actividades y planifiquemos en esta etapa, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Yo aquí les dejo una serie de consejitos, ¿no?, que muchas empresas lo están implementando, que es justamente la utilidad que tienen los objetivos SMART, ¿sí?, que yo recién se los he mencionado, que nos permiten hacer un trabajo más ordenado, coordinado, ¿sí? Y que sean realmente reales, ¿sí? Bueno, fíjense, esos objetivos, ¿cuáles serían? Los vamos a fijar como SMART porque es terminología, por supuesto, inglesa, pero que nosotros los vamos a manejar en castellano, ¿sí? Todos aquellos objetivos que ustedes fijen, ya sean a mediano, a corto, a largo plazo, depende de la situación en la que se encuentre, ¿no?, la empresa, nosotros vamos a fijarlos de esta manera: que sean específicos, que sean medibles fundamentalmente, que sean alcanzables, que nosotros, de acuerdo a la situación o al tipo de empresa que seamos o que seamos parte, podamos llevar adelante esos objetivos. Que sean relevantes, o sea, que sean importantes, sería, ¿no?, para ese momento que está viviendo la empresa. Y consideramos aquellos que son a tiempo, porque hay que analizar el momento justo donde nosotros podemos fijar esos objetivos y ir implementándolos lentamente hasta cumplirlos de una manera total, ¿sí? Estos objetivos, hace mucho tiempo, nosotros los manejábamos desde otra manera, ¿no? Aquellos que eran tal vez alcanzables y que podríamos llegar a llevarlos adelante. Pero, como todo avanza, ¿no? Muchas empresas hemos empezado a utilizar esta matriz, ¿sí? Entonces yo consideraba importante que desde el hecho de auxiliares nosotros manejemos. Cuando ustedes tengan que asesorar, supónganse, a un emprendedor, digamos, ¿no? Seguro que les van a fijar. Lo más importante es que nosotros elijamos un buen producto,
pero ¿cómo elegimos ese producto? ¿Sí? Conociendo cuáles son las demandas que tienen nuestros clientes, ¿no? Haciendo un estudio de mercado. A partir de allí, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar esos objetivos de acuerdo a la actividad que nosotros queramos llevar, ¿sí? Por eso considero súper útil que utilicen estos objetivos SMART, ¿sí? Acá tienen en esta imagen, tal vez más claro, la utilidad que tiene estos objetivos. Fíjense, ahí los van a poder ver, es un cuadro súper lindo, súper entendible también, ¿sí? Ahí los pueden ver. Fíjense, cada una de estas letritas tienen un significado, recién lo hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, fíjense, la S significa que es específico. Esos objetivos que nosotros nos vamos a plantear, ¿cómo lo vamos a hacer? De forma totalmente detallada y de una forma correcta. ¿Cómo lo hacemos de forma detallada? Y bueno, ¿cuál sería la etapa en la que está viviendo la empresa donde ustedes ejercen, ¿sí? Y ese trabajo no se hace de manera individual. Hay que conocer situación en la que se encuentra la empresa, cuál es el tipo de producto, cuál es el tipo de cliente que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso decimos que es de manera correcta. Luego acá hablamos la segunda letra, ¿no? Que es medible, ¿sí? Que nosotros acá podamos establecer tal vez algún medio, ¿no? Que permita que nosotros podamos medir o poder observar que ese objetivo que estamos llevando adelante lo podemos tal vez utilizar algún medio, alguna estadística, ¿no? Alguna forma que sea visible aquello que estamos realizando. Alcanzable, ¿no? Bueno, que aquí esos objetivos, como dije, tienen que ser realistas porque si no lo son, lentamente, ¿qué va a pasar? ¿No? Esa empresa va a ir, o emprendimiento, ¿no? Va a ir a pique, que sabemos decir nosotros, ¿no? Desaparece, fracasa, ¿sí? Bueno, también hay que considerarlo. Tienen que ser relevantes, ¿no? Que sean muy, muy importantes, que sean innovador, decimos, que nunca lo hemos realizado y que tal vez otras empresas no lo hayan considerado, que sean totalmente nuevos, ¿sí? Después acá tenemos a tiempo. Nosotros, a partir de esa visión, de ese análisis que vamos haciendo, seguro que vamos a ir teniendo en cuenta cuál es el momento justo, tal vez de lanzar un producto o tal vez frenarnos en el tiempo, esperar porque no es el momento propicio. Tenemos una gran reducción de personal, supónganse, que no podamos producir o las materias primas están un poquito con un precio elevado, no tenemos para producir en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos muy, muy en claro ese tiempo. ¿Quién lo maneja? Y ustedes y todo el equipo, el departamento que va a formar en este caso la administración, ¿no? Bueno, en este caso de una empresa o de un emprendimiento. Aquí tienen algunas utilidades, ¿sí? Que les pueden llegar a servir, tal vez ustedes cuando asesoren, por qué nosotros consideramos que es importante utilizar esta matriz. Fíjense, la visión empresarial. Claro, porque todos estos objetivos decíamos que eran medibles, que eran alcanzables, que eran relevantes, ¿sí? Entonces, por supuesto que nos van a permitir que ampliemos esa visión. Mejorar la planeación. Bueno, nosotros ¿qué hacíamos en la planeación? Fijábamos metas, fijábamos objetivos, ¿sí? Que podrían llegar a realizarse, bueno, en un momento considerado. Hay que también establecer en qué etapa o en qué ciclo se encuentra de vida, ¿no? Se encuentra la empresa.
Poner el foco en lo más importante, claro, porque nosotros vamos a hacer como una especie de embudo, decimos, ¿no? Aquello que es muy, muy importante, lo vamos a tomar presente y todo aquello que puede esperar, vamos a considerarlo en otro momento. No es ahora el momento en que nosotros podamos llevarlo adelante. Optimizar la comunicación. Claro, por supuesto, nosotros esa comunicación, ese trato, ese contacto con todos los participantes de ese proyecto, ¿no? Es muy importante, también se los he mencionado, la comunicación, ¿sí? Porque si hay una comunicación que es eficiente, ¿qué va a pasar? Vamos a evitar aspectos que siempre se dan en las empresas, en las organizaciones, que son los conflictos, ¿sí? Tal vez puede ser conflictos interpersonales, que tal vez seamos nosotros los que no nos sentimos realmente cómodos, ¿sí? Tenemos otros que son interpersonales, que son aquellos que tenemos, ¿no? Algún problema con algún par, ¿no? Por algún problema que haya surgido, una pequeña diferencia o rumores que se hayan fijado, ¿sí? Y es importante que esa comunicación también se dé respetando el orden jerárquico, que siempre lo dije, ¿no? De manera ascendente, dependiendo el lugar de donde nosotros estemos ejerciendo. Descendente, ascendente y a sus laterales también, ¿no? Respetando el rol que tiene nuestro par. Impulsar la gestión de tiempo. ¿Qué sería en este caso? Cuando nosotros estamos en condiciones como empresa, como emprendimiento, para llevar adelante ese, bueno, lanzar ese producto o tal vez ese servicio, porque también hay que mencionarlo. Adquirir un perfil estratégico. Bueno, nosotros aquí, toda empresa necesita tener su propio perfil que hace que los clientes, los consumidores, la gente, podemos decir también, pueda reconocerla, pueda lograr tener un mayor prestigio, ¿sí? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta ese perfil. Agilizar la fuerza de ventas. Y bueno, ¿no? Nosotros a partir de esos objetivos vamos a ver cuáles son aquellos productos que sean más útiles o que, o que sean demandados de manera constante y nosotros podamos, ¿no? Lograr grandes ventas. Aquí también hay que considerar cuando hablamos de ventas, ¿sí? No solo vamos a considerar la parte de administración, sino tenemos que tener en cuenta un área que es hoy en día es fundamental también, que es el marketing, ¿sí? El marketing que es el que nos permite que nuestros productos sean conocidos. Hay muchos medios, ¿no? Para que las personas puedan comprar el producto o servicio que vende la empresa, ¿sí? Y es necesario tener esas presencias permanentes en digamos, en el mercado, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de marketing, de unas variables que se las comento ahora de manera rápida. Son 4 variables que les llamamos nosotros las 4P, que rige también nuestro trabajo considerando el producto, pero también podemos decir el servicio. Vamos a considerar también, ¿no? El precio, que sea acorde a la realidad, que sea justo, que sea preciso, que sea competente y que nos quede, por supuesto, una ganancia. Después tenemos el modo que nosotros vamos a publicar, vamos a hacer conocido nuestro producto. Redes sociales, hoy en día, ¿no? Parte gráfica ya no se está utilizando mucho, pero en algunos lugares es muy importante, ¿no? Más que todo en aquellas localidades, ¿no? Donde tenemos gente un poco más grande, donde las redes sociales
las conozcan o las manejen muy, muy poquito, ¿no? Entonces, se puede llegar a esos lugares de esa manera, cuando hablamos de emprendimientos, en ese caso, ¿sí? Después tenemos la última variable, ¿no? Que es a dónde va a ser, ¿no? Decimos plazo o lugar. ¿Dónde yo voy a llevar adelante esa venta, ese producto? Esa variable también las manejan todas las empresas que forman parte del marketing mix, ¿sí? Ese tipo de marketing, ¿sí? Fue actualizado. Se incorporaron otras variables más y hoy conocemos el famoso marketing digital, que lo vemos todos, ¿no? Que es la nueva modalidad de venta, ¿no? A través de la creación de contenidos, ¿no? A través, puede ser la presencia de alguna persona famosa que utilice ese producto o que nosotros nos animemos a estar presentes en alguna red social, ¿sí? Bueno, eso también tiene que ver con el establecer una mejora continua y claro, ¿no? Toda empresa no quiere estancarse, ¿no? Siempre está buscando la modalidad de un crecimiento constante, ¿sí? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesita el acompañamiento de varias áreas, no solo la administración, también necesita de los recursos humanos, el personal que hace este trabajo, ¿no? Después necesitamos seguro del área de producción, ¿no? Que tengamos los recursos humanos necesarios, ¿no? Que estén capacitados también, ¿no? Para llevar adelante estas actividades, que la empresa también esté en óptimas condiciones, que las maquinarias, ¿sí? Ahí hablamos de otro rol, ¿no? Otro protagonista que nos ayuda, que es el área de seguridad e higiene, ¿no? Que también va a brindar un bienestar para los trabajadores, ¿sí? Bueno, acá es amplio, ¿no? No es que nosotros solo vamos a hacer este trabajo, no, es un trabajo conjunto, ¿sí? Por eso digo, siempre las reuniones de negocios participamos varias áreas, ¿sí? Tal vez son un poquito extensas, ¿no? Pero la idea es fijar el modo de trabajo. Después hay un aspecto que seríamos para nosotros considerar como una segunda etapa, ¿sí? Que es la gestión financiera, ¿sí? Una vez que nosotros hemos plasmado ese objetivo, vamos a ver cómo podemos analizar aspectos tal vez ya de dinero, ¿sí? Es lo más importante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo haríamos nosotros? Fíjense. Aquí yo les dejo un pequeño conceptito de qué es esta administración financiera que nosotros desde nuestro rol debemos manejarla. Es una disciplina, fíjense, que se encarga de planear. Bueno, es similar a lo que nosotros estábamos mencionando en el proceso administrativo, ¿verdad? Bueno, planear. Organizar, perfecto, ¿no? Tenemos que distribuir, a ver cuál va a ser el personal que va a llevar adelante cierta actividad, ¿sí? Organizar tal vez los procesos, ¿sí? El dinero, también el capital que tenemos disponible, controlar, ¿no? Si esa empresa está en condiciones, si tenemos la maquinaria o no, ¿sí? Y luego hablamos de una distribución de los diferentes tipos de recursos, ¿sí? Ustedes ya los conocen a los recursos, ¿no? Materiales, económicos, tecnológicos. Dijimos en su momento también los humanos, ¿no? Y hablábamos del más importante, que era, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la parte de el prestigio, ¿no? La marca, que son los recursos intangibles, donde más deberían trabajar las empresas. Acá, fíjense, es importante conocer el estado. Yo siempre dije en qué etapa se encuentra la empresa. Y nosotros queremos dirigir. Ese rol, esa habilidad, la hacemos nosotros, ¿no? Porque siempre que hacemos
visionamos, vemos más allá, ¿sí? Tenemos todos los números, tal vez en la parte contable, y decimos, bueno, estamos en condiciones de salir adelante ciertas actividades, podemos contratar personal, podemos lanzar un nuevo producto. Siempre estamos haciendo esa actividad, porque tenemos los números y los vamos a poder contabilizarlos en su momento, controlar las actividades, ¿no? que se realizan, si es el momento propicio o no. Acá consideramos, fíjense, que es importante porque a la empresa le va a permitir beneficiarse en estos aspectos. Fíjense, acá los van a poder ver, ¿sí? Es muy importante esta primer mirada que vamos a hacer nosotros para que después hagamos un estudio ya más amplio de cómo administrar, en este caso, una empresa, ¿sí? Acá, fíjense, nosotros, ¿cómo podríamos ayudar para que una empresa se encamine? ¿Sí? Bueno, decimos optimizar la toma de decisiones. ¿Qué sería optimizar? Que se haga de una buena manera, que se pueda realizar. Bueno, sí, sí lo podemos tomar de esa manera. Pero ¿quién? ¿Quién hace y quién toma las decisiones? Y bueno, sabemos, dueños, gerentes, directores, si así fuese, ¿no? Y nosotros vamos a considerar esta parte de destinar cuáles son los recursos que tenemos disponibles para poder llevar adelante y tomar esa decisión y que sea la correcta, ¿sí? Eso también nosotros lo debemos tener muy claro. Acá yo les dejé algunos aspectos, fíjense, por qué sirve esta optimización al momento de tomar la decisión. Les va a ayudar a ustedes para que esas operaciones puedan tenerlas en cuenta, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Les va a permitir a ustedes planificar, por supuesto, el futuro que puede tener la empresa, pero para eso hay que tener en cuenta los números, ¿no? La parte contable, en ese caso. Aquí hablamos de un aspecto que toda empresa trabaja también diariamente para garantizar, en este caso, la competitividad, ¿sí? Que seamos capaces de pasar diferentes etapas, que podamos tener todos los productos que nuestros clientes nos demandan, ¿sí? Que podamos insertarnos tal vez en otros mercados, ¿sí? Dependiendo la situación en la que se encuentre la empresa. Es importante, fíjense, decimos nosotros, mantener el equilibrio o equilibrarnos o estabilizarnos. También son términos que podríamos mencionar. En este caso, ¿qué sería mantener este equilibrio? Acá, cuando hablamos nosotros de aquellos capitales que nosotros tenemos, ese dinero disponible, fíjense, promover un equilibrio, ¿qué sería? Que los ingresos que ustedes tienen, las ganancias, por supuesto, que sean, bueno, superiores a las pérdidas. Ahí está el rol de nosotros, de poder mantener ese equilibrio. O que las ganancias sean por demás y que las pérdidas sean las mínimas, ¿sí? Es difícil. Hay que tener un control y un trabajo continuo, ¿no? No nos podemos descuidar tal vez en ningún momento de estas situaciones. Permitir una planeación, ¿sí? Acá ustedes saben que es una planeación. Aquellas situaciones donde nosotros fijamos estrategias, procedimientos, ¿no? A continuar. Y también tiene que ver con que nosotros podamos gestionar, decimos, la parte financiera, el dinero que nosotros tenemos disponible para determinados gastos que queramos llevar adelante. Y que en esa planeación lo vamos a nombrar
como objetivos a alcanzar. Esa es una muy buena manera que nosotros podemos beneficiar a una empresa, ¿sí? Sí, cada empresa tiene, ¿no?, su determinada forma de manejar estos aspectos, ¿no? Pero lo bueno es seguir estas pautas. Ustedes cuando ejerzan, si quieren, pueden tomarlas en cuenta, ¿sí? Que dan resultados. Acá fíjense, yo considero oportuno que ustedes también tengan en cuenta los objetivos que tiene la administración financiera. Fíjense, permite un buen o un correcto, ¿no?, funcionamiento de la empresa. Claro, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo puede ser ese correcto funcionamiento de la empresa? Que todas las áreas que forman esa empresa puedan cumplir con sus actividades de manera cotidiana sin ningún tipo de problemas ni dificultades que se presenten. Ay, es bastante complicado lo que yo dije, ¿verdad? Dificultades que se presenten. A diario se van a presentar dificultades, pero ahí estamos nosotros para fijar, ¿no?, establecer aquellas situaciones que puedan tal vez sobresalir de las metas que nosotros habíamos plasmado, ¿sí? Y fijar cuáles serían los mejores resultados tomando otras opciones, ¿sí? Acá yo considero decir que cuando hablamos de los recursos, dije, los recursos los debemos utilizar de manera eficiente. Siempre se los dije, ¿no? Muchas veces estos aspectos los emprendedores no lo comprenden, ¿sí? Ellos al iniciar estas actividades ven, primero se fijan en poder tener grandes cantidades, ¿sí? Pero muchas veces ellos gastan más de lo que tienen. Y ahí es donde nosotros debemos hacerles eh, tomar conciencia tal vez de cómo manejar esta situación, ¿no? De que deben sí o sí hacer como un pequeño estudio, muy pequeñito tal vez, interno, que no es como lo hacen las empresas, y fijar cuáles serían aquellos productos que realmente la gente o que están de moda y que tienen una gran salida, ¿sí? Hemos visto muchos emprendedores que compran, gastan más de lo que ganan, ¿no? Es muy bueno ir lento, ¿sí? Ir aprovisionándose de diferentes productos y recién comprar en grandes cantidades, ¿sí? Bueno, ese es un aspecto que lo realizan los emprendedores. En el caso de las empresas no se da tanto porque tienen una persona que los asesora, que van a ser ustedes en este caso, ¿sí? Que van a considerar, bueno, estos recursos son necesarios, aquellos no, no es el momento, ¿sí? Pero en esa mirada, si asesoran a los emprendedores, es necesario que los hagan entender estos aspectos. Muchas veces lo hacen por la competencia, porque tienen tal emprendedor o tal familiar, inicia esta venta, yo también quiero hacerlo. No, cada emprendimiento tiene su vida y su crecimiento propio. Acá, cuando hablamos de este manejo eficiente de los recursos, fíjense que es necesario que ustedes, en el caso que manejen una empresa o estén formando parte de una empresa, consideren y fijen cuáles serían los recursos, ¿no?, que son totalmente necesarios y que hagan un control de aquel stock que ustedes tengan disponible, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de este tema, del control de stock, cómo ustedes desde nuestro rol podríamos llevar adelante, ¿sí? El contacto que deben tener con los proveedores
los diferentes documentos o documentación que es necesario que manejen ustedes y soliciten, en este caso, a los proveedores. También es importante, fíjense, que tengan una nómina, por supuesto, de todas aquellas deudas que tengan pendientes o aquellos clientes, si ustedes manejan de esa forma, aunque, bueno, es bastante difícil manejar. Si es un comercio y tienen clientes que son antiguos y que consideran ese historial que es bueno, ¿no? Nombrar en ese caso tal vez deudas con ellos. Después podemos considerar las deudas que sean tal vez las propias, ¿no? Los pagos a los empleados, a los recursos humanos, la compra de las materias primas, tal vez envases, o bueno, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? También vamos a considerar los gastos si tuviesen, ¿no? Los gastos de alquiler, ¿no? Bueno, acá también es importante que consideremos y tengamos en cuenta esos ítems y los servicios, o sea, todo lo que tenga que ver con los impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces estas situaciones traen aparejado grandes deudas que muchas veces se hacen inalcanzables, ¿sí? Bueno, acá también, cuando hablamos de impuestos, muchas veces las empresas tienen una serie de aspectos que pueden cubrir, ¿no? De otra manera, ¿sí? Que sería, brindando otros beneficios, ¿no? Que se hace una reducción, ¿no? Que eso también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, estos recursos lo van a manejar ustedes, ¿sí? Desde los dos ámbitos. Pero como les digo, siempre hagan esa mirada en los emprendedores porque se equivocan, ¿sí? Se equivocan y después o quiebra el emprendimiento o ellos mismos se desmotivan al ver que esas ventas realmente no se dan, ¿sí? Bueno, también hay que realizarlo desde otro aspecto, el marketing, ¿sí? La publicidad constante, estar vigentes, que sería. Esto es muy importante, ¿no? Disminuir las pérdidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros disminuir las pérdidas? Bueno, ¿no? Tener esos recursos que dijimos recién, hacer un buen uso, que sean eficientes, ¿no? Y que permitan a la empresa lograr grandes ganancias en ese caso. ¿Cómo lo hacemos también? Al tomar una muy buena decisión, que dije recién, ¿es el momento justo? ¿No es el momento justo? ¿Qué producto lo vamos a hacer? O un servicio en ese caso. Incrementar los beneficios. Bueno, acá fíjense, uno de los mayores beneficios, ¿cuál sería? Lograr mayor rentabilidad, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué sería una mayor rentabilidad? Que ustedes puedan tener mayores beneficios, mayores ventajas en ese caso, ¿sí? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo se hace que tengan mayores beneficios? Que tengan mayor acceso, ¿sí? Tengan más socios, más clientes, más demandantes, ¿sí? Y si se da y esa empresa está constituida por socios, lo que implica esa sociedad, ¿sí? Sabemos todo. Constituir una sociedad tiene que ser con unos socios o unas personas muy conocidas, ¿no? Que podamos llevar adelante esta actividad, ¿sí? Que esos aportes se realicen en formas parejas, ¿no? Como así también las ganancias. Implica un trabajo que muchas veces puede dar resultados, por eso es necesario que cuando se constituyen las sociedades
tengan una persona que asesore en ese momento, ¿sí? Ese también da lugar a que ustedes tengan trabajo. Acá fíjense, hablamos de identificar el potencial de crecimiento. ¿Cuál sería el potencial de crecimiento que podrían llegar a tener ustedes y cómo lo pueden realizar? Haciendo un seguimiento, ¿sí? De aquellas épocas que tuvieron mayores ventas, aquellos productos que tuvieron mayores ventas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicimos? Aquella publicidad que impactó tal vez más, ¿cuál era el público objetivo donde nosotros queríamos lograr, bueno, que esos productos tengan mayor salida, ¿sí? Acá yo les coloqué, fíjense, localizar en qué área no es viable. Ese producto tal vez que nosotros considerábamos como el mejor, no era viable, no era el momento tampoco de lanzarlo, ¿sí? Bueno, acá, ¿cómo se hace? Un estudio muy preciso, muy correcto, fijando esos objetivos SMART es lo mejor, ¿sí? Utilícenlo, que les va a ser de muchísima utilidad. Después acá yo les dejo cómo ustedes podrían aplicar esa, esa administración financiera en la empresa, ¿sí? Bueno, tenemos varias formas de hacerlo que va a dar lugar a después a estudiar en, bueno, en gran magnitud todos estos temas de administrar una empresa. Fíjense, acá tienen algunos ítems. Primero, ¿cuál sería? Valorar el estado financiero actual. Debemos hacer un estudio. Si ustedes trabajan con un comercio, supónganse que inician sus actividades asesorando a un comercio. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Sí? Evaluar las condiciones que tiene actual para no cometer tal vez los mismos errores y tomar aquellos aspectos que son muy favorables. Conocer los gastos que ellos tienen, conocer los costos que le implica poder elaborar ese producto, los ingresos que ellos tienen, cuáles son, en qué épocas se dan más, ¿sí? Y después es muy importante que ustedes puedan analizar la rentabilidad que les brindan, ¿sí? Eso sería como una primer mirada que deberíamos dar al momento de valorar el estado que tiene esa empresa, ¿sí? Siempre analizar la condición actual para mejorar, ¿sí? Y hacer seguro después, con el tiempo, balances, ¿no? Tomar medidas precautorias, ¿no? Para no cometer errores que después traen gravísimas consecuencias porque tenemos muchas pérdidas, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿No? Te diré, ¿cómo puedo hacer yo para que mi empresa tenga mayores ganancias y no tenga grandes pérdidas? Bueno, lo más importante, fíjense, es hacer los presupuestos, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué sería hacer presupuestos? Llevar un control de aquello que nosotros vamos a realizar, que decidimos hacer realidad una actividad y considerar aquellos materiales o materias primas a nuestros proveedores, ¿sí? Y que esos proveedores sean, bueno, que nos cumplan en las entregas para que nosotros podamos también cumplir con nuestros demandantes en ese caso, ¿sí? Fíjense, será más fácil llevar un control, por supuesto, de las finanzas sin gastos innecesarios. Nosotros vamos a aprender, si más adelante, cómo ustedes podrían tener un contacto, ¿no? Directo y cómo seleccionar un muy buen proveedor y qué aspectos
deben tener en cuenta al momento de solicitar, bueno, un determinado lote de productos o un servicio. Acá hablamos de registrar los movimientos, ¿sí? ¿Qué sería esto de registrar los movimientos? Cuando ustedes deban realizar la parte contable, ¿sí? Donde vamos a considerar aquellos pagos, aquellas ventas que se van dando, ¿no? Que son sucesivas, para qué las realizamos, ¿no? Y que les van a permitir a ustedes luego poder realizar un balance, conocer la situación que tiene la empresa, ¿sí? Eso es muy importante de ir registrando, que esa es una actividad que la realiza, bueno, un contador o un administrador, es indistinto esa actividad. O muchas veces podemos hacerlo de manera conjunta, que sería lo óptimo, ¿sí? Donde hay una unificación de trabajo. Pero algunas veces no se da esa situación, ¿sí? También hay que analizar que debe haber un entorno que sea favorable, que esas actividades deben realizarse de manera conjunta porque estamos hablando acá de un muy buen procedimiento para que la empresa salga adelante. Si empezamos a tener como una especie de fragmentaciones, cada uno trabaja de manera aislada, no hay una unificación, no es un buen signo, ¿sí? Eso se da. Y eso es también un factor muchas veces para que las empresas, bueno, eh, no lleguen a buen puerto, como decimos. Acá otro aspecto que deberíamos considerar nosotros, decimos, es monitorear los flujos de caja. ¿Qué serían los flujos de caja? Son todos los cobros, todos los pagos que se van realizando, ¿no? Y que nosotros los vamos a poder ir registrando y vamos a poder ir realizando diferentes exposiciones, ¿no? A través del modo digital o tal vez de manera gráfica, ¿no? Para conocer realmente cuál es la situación que vive la empresa. Es importante que hagan proyecciones. Claro, siempre lo dije, visionamos, fijamos y proyectamos. Y después decidimos en qué momento, como empresa, como situación económica, podemos llevar adelante bueno, esos proyectos, ¿sí? Acá fíjense, es importante que consideremos también los riesgos que pueden darse, siempre. No todo es factible, ¿no? Que salga como nosotros esperábamos. Hay que tener también un poco como de reserva, ¿no? Lento pero seguro, como sabemos decir, ¿no? Y tener totalmente asumido que no siempre vamos a tener grandes ventas, ¿sí? Eso es más dirigido a los emprendedores, ¿sí? Que cuando ellos inician quieren vender en gran magnitud y muchas veces no se da, tenemos que hacernos conocidos, ¿no? Y lentamente se va dando. Hacer visiones periódicas. Esto es muy importante que ustedes puedan revisar aquello que no estuvo bien realizado y cómo podríamos nosotros mejorarlo, ¿sí? Bueno, acá decimos muy importantes en las reuniones que van a hacer ustedes, monitoreando y revisando cuáles serían actividades, personal, producción, materia prima, áreas fundamentales para evitar estas pérdidas. ¿Dónde se produjo el error? ¿Sí? Y fíjense, al momento de tomar muy buenas decisiones financieras, ¿sí? Eso también. Bueno, nosotros vamos a acompañar en ese caso. Aquí tienen, yo dije hacer revisiones periódicas, ¿sí? Bueno, esto es muy, muy importante
porque esas revisiones a ustedes les va a permitir considerar cuál es el estado en el que se presenta la empresa. Tenemos una tercera etapa, ¿sí? Una tercera etapa que es fundamental también, en realidad todas son importantes cuando nosotros vamos a administrar una empresa, ¿sí? No podemos decir, la primera es más importante que la segunda o que la última, no, todas tienen su importancia. Decimos la toma de decisiones basadas en datos, en eso que hemos realizado anteriormente, con todos esos aspectos que yo les he mencionado, ¿verdad? Sí, y que les va a permitir a ustedes, bueno, tomar unas decisiones muy, muy exactas a través de ese monitoreo, de esas previsiones, ¿no? Tal vez de aquellos proveedores que tal vez no estuvieron a tiempo, hacer un cambio, ¿sí? Eh, bueno, tomar una decisión, en síntesis sería, ¿no? En base a los resultados obtenidos durante un tiempo. Cumplimiento con las obligaciones fiscales. Bueno, acá también, ¿no? Sería nosotros pagar, tener todos nuestros impuestos al día, que esto también es importante, ¿no? Si supónganse, como mencionaba un ejemplo, un alumno en una clase me mencionaba si una empresa, por decirles, ¿no? Llegaría a tener tal vez un crédito o tal vez tenga una hipoteca que me contaba, ¿no? Que podría darse. Bueno, habría que considerar primero, ¿no? Si se puede dar esa actividad, ¿no? Muchas veces lo tomamos, se lleva adelante, ¿no? Y hay que considerar la constancia que van a tener cada uno de esos, bueno, de esos socios, ¿sí? En ese caso que les comento y que mi alumno me decía, pudieron llevarlo adelante, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, pagaron su hipoteca, ¿no? Y perduraron. Pero algunas veces no se da esa, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de cómo ustedes podrían administrar una empresa, un negocio en general con éxito, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ítems que pueden tener en cuenta. Evaluar el rendimiento del negocio, que dije, ¿no? En qué situación estamos, ¿sí? ¿Qué deberíamos mejorar? Planificar y ejecutar una buena estrategia. ¿Quién la va a planificar? Ustedes en este caso. Y la van a ejecutar ustedes y todo el equipo que acompañe. Controlar el inventario, el stock que ustedes tengan, ¿sí? Que sean productos de calidad, que sean los más solicitados, que tal vez si son alimenticios que no estén en fecha de vencimiento, ¿no? También son muchos, muchos aspectos a, a, eh, a tener presente. Controlar el efectivo, cuánto dinero nosotros tenemos y por supuesto las deudas, ¿sí? ¿Con quiénes? Con tal vez proveedores, tal vez nosotros tenemos deudas de impuestos, consideramos también como deudas los salarios, ¿sí? Porque esos también son deudas que los vamos a considerar también. Preparar los presupuestos anuales. ¿Quién lo hace? Estos presupuestos. Y ustedes van a llevar adelante si es factible continuar con determinado proveedor o tal vez decimos no, este proveedor en este tiempo no nos sirvió, ¿no? Vamos a elegir nuevamente otro tipo de proveedor. Llevar a cabo una estrategia financiera integral, ¿no? Considerando estos aspectos que yo les mencioné hace un ratito. Manejar los riesgos, claro, ¿no? Nosotros siempre sabemos, no
siempre nos va a ir bien. Vamos a tener épocas de muchísimas ventas, de épocas que son mínimas, de épocas que son planchadas, de épocas que son mínimas, y es así, es constante, ¿no? Em, bueno, eso, más que todo esto, lo deben tener presente los emprendedores. Las grandes empresas medianas, ¿no? Ya lo tienen muy a cuenta. Proporcionar una excepcional atención al cliente. Este es otro factor que muchas veces cuando no hay una muy buena atención al cliente, ¿qué pasa? Hay un retroceso, ¿sí? Ahí muchas veces hay que hacer hincapié en la muy buena atención, ¿sí? Eh, a ver, cuando se solicita tal vez el catálogo que la empresa tiene, ¿no? Ser puntuales, eso también considera, ¿sí? Bueno, esa atención, muchas empresas fallan, ¿sí? Si se solicita tal vez alguna reunión que se dé, ¿no? Tal vez cuando el cliente solicita una ayuda, que estén presentes, ¿no? Eso también lo vamos a ver aparejado en empresas que no lo están brindando. ¿Sí? Díganme, a ver, las escucho, esperen, a ver, ahí te leo, no sé quién me preguntó. Eh, ¿Qué tan bueno es aplanarse, aplanarse? ¿Me podrías colocar de nuevo? Eh, bueno, a ver, nosotros cuando tenemos nuestros proveedores, hay que hacer primero una muy buena selección, ¿sí? Nosotros allí tenemos que tener una serie de atributos, que ese es un método que nosotros vamos a considerar principalmente, ¿no? Que ellos nos brinden seguros, que es fundamental para nuestros productos, que tengan precios que sean, bueno, competentes, ¿sí? Después que tengan los productos de calidad, ¿sí? Que sean constantes en la entrega, ¿sí? Hay un método que nosotros vamos a ver en unos días, cómo podríamos seleccionar a ese proveedor, ¿sí? Y tenemos una especie de estrategia, ¿no? Haciendo una puntuación, que eso también nosotros, desde nuestro rol, podemos realizarlo, ¿sí? Y muchas veces no nos equivocamos, ¿sí? En esa elección, ¿sí? Creo que, a ver, decime si respondí a tu pregunta, ¿sí? A ver, decime si fue, ¿sí? Bueno, miren, a ver, se hicieron las 8. ¿Sí? No pude terminar con, me falta muy poquitito, ¿sí? Considero, a ver, ustedes van a tener este material, yo se los voy a dejar, ¿sí? Lo último que a mí me queda es contarles cómo ustedes podrían asesorar y qué herramientas podrían utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Yo el material de estudio y los powers se los voy a dejar para que ustedes puedan mirarlos, analizarlos y un pequeño trabajito práctico también, ¿sí? Y tienen que rendir, creo que les había quedado a ustedes, no recuerdo. A ver, déjenme que pueda ingresar a la plataforma y contarles. Esperen un ratito. Ustedes son administración de mayo. Tenemos administración de julio, administración de marzo. A ver, mayo. Acá.
Ahí vamos. Acá estamos. Ahí vamos a ver dónde estamos parados, ¿sí? Ahí está. Vamos aquí, módulo 3, que es el que comenzamos hoy, ¿sí? Que yo se los voy a dejar habilitado. Acá está la organización, ahí lo vemos. Tenemos, acá está, módulo de cómo administrar la empresa. Eso se los dejo, ¿sí? Y ustedes tenían, hay un trabajito para rendir, ¿verdad? Sí, les queda a ustedes la segunda parte de documentos comerciales. Eso se los voy a dejar habilitado para que lo hagan el próximo miércoles, ¿sí? Que voy a estar de vacaciones yo, ustedes tal vez un poquito, ¿no? Y lo realicen en el momento que consideren. Pero ahí ya les dejé, ¿no? Les dejé habilitado esta primer mirada, ¿sí? De administración. Es una primer mirada, ¿no? Luego debemos continuar estudiando ese proceso administrativo, ¿sí? Bueno, miren, me voy, porque ya estoy viendo que me están llamando, porque no ingresamos, ¿sí? Les dejo el material y nos encontramos el miércoles 30, creo que sería, ¿sí? Para continuar con todos estos temas, ¿sí? ¿Estamos? A ver, díganme, respóndanme. Sí, no, sí, a ver, no, sí. Bueno. De mi parte, me voy, porque si no, no llego al otro curso, ¿sí? Ahí está, gracias, Dana. Bien, bien. Bueno, nos vemos y que disfruten sus vacaciones y les dejo todos los habilitados y les dejo el material también y el cuestionario para que lo realicen, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos.